Vamos a seguir viendo en Primera de Tesalonicenses los consejos apostólicos que sin duda son importantes que nosotros tomemos en cuenta si queremos ser una iglesia apostólica, si queremos ser una iglesia que verdaderamente sea un ejemplo. Hemos estado viendo las características de la iglesia de Tesalonicenses porque Pablo le llama una iglesia ejemplar, una iglesia modelo. Y cuando nosotros consideramos las características o los consejos que Pablo envió a esta iglesia, son importantes para nuestra vida. Y la Escritura dice en Primera de Tesalonicenses capítulo 10, orando de noche y de día, con gran insistencia, para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falte a vuestra fe. Orando de noche y de día, con gran insistencia. Y déjeme decirle que este es un principio fundamental en una iglesia de Dios, una iglesia verdadera. La insistencia de orar de noche y de día. Y cuando nosotros vemos en esta escritura, vamos a encontrar que por lo menos hay 3 frutos cuando nosotros oramos persistentemente, perseverantemente. ¿Cuáles son los frutos que encontramos en esta iglesia por ser una iglesia persistente en la oración? Y déjenme decirles que la oración se ha estado perdiendo en muchas vidas. Y muchas veces preguntamos, pero si esta persona, esta familia, van a la iglesia, pero sus vidas realmente no reflejan que Dios esté con ellos. Y es que hemos dejado la oración, hemos dejado de orar. Y déjeme decirle qué es realmente la oración, qué encontramos en la oración. Y fíjense el primer fruto. En el versículo 11, inmediatamente después que el apóstol Pablo le dice a esta iglesia que oren de una manera persistente, de noche y de día, buscando a Dios en oración, en ruegos, en clamores, apartar un tiempo en la intimidad de nuestra casa, de nuestro día, para ir y buscar a Dios, levantarnos muy temprano, para desarrollar una vida de oración, una comunicación con Dios, una intimidad con Dios. Y el fruto que vemos en el versículo 11 es maravilloso. Mas el Dios mismo y Padre de nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros. Qué importante es que Dios esté dirigiendo nuestra vida. Que Dios le esté dando dirección a nuestra vida para que no andemos por este mundo sin dirección. Que nosotros podamos estar en el camino de Dios, en el camino correcto. Que no nos encontremos en un camino equivocado. Esto habla de la importancia de tomar decisiones sabias. Constantemente estamos tomando decisiones. Y hay decisiones en nuestra vida que cuando son mal tomadas, sufrimos las consecuencias. Esas consecuencias vienen a golpear no solamente nuestra vida, vienen a golpear a nuestra familia. Tú, como cabeza de hogar, constantemente estás tomando decisiones. Y esas decisiones van a determinar no solamente nuestra vida eterna, sino que también nuestro futuro inmediato. De esas decisiones van a depender muchas bendiciones que pueden venir a nuestra vida, a nuestra familia,
a nuestro ministerio, nuestro trabajo. Constantemente estamos tomando decisiones y queremos que esas decisiones sean sabias, que esas decisiones sean acertadas. Por eso es importante que nosotros le pidamos a Dios en oración que ilumine nuestro camino, que ilumine nuestro entendimiento para que podamos tomar decisiones sabias. ¿Cuántas personas hoy en día se están lamentando porque no tomaron decisiones sabias? ¿Con quién voy a casarme? ¿Quién va a ser la mujer o el hombre que va a acompañarme por este camino de esta vida para formar una familia? ¿Qué decisión voy a tomar para tener un trabajo? Si tomo este trabajo o no tomo este trabajo. Si inicio este proyecto o no lo inicio. Si inicio un ministerio. Constantemente estamos tomando decisiones. Y esas decisiones Dios quiere que nosotros le consultemos a Él para que podamos dar en el blanco. Fíjense qué importante es la toma de decisiones. Y quiero que por favor me acompañe ahí a Números para que nosotros podamos ver que sin duda Pablo se inspiraba en las historias del Antiguo Testamento. Y es que ellos, hablando del pueblo de Israel en ese viaje, eran guiados por la nube de Dios que reposaba en el tabernáculo. Ellos caminaban, el pueblo de Dios, en los días de Moisés, caminaban considerando esa nube que representaba la presencia de Dios reposándose sobre el tabernáculo. Y hay un detalle en Números 9, capítulo 22, y dice, vamos a leer desde el 21, y cuando la nube se detenía desde la tarde hasta la mañana, o cuando a la mañana la nube se levantaba, ellos partían. O si había estado un día y a la noche la nube se levantaba, entonces partían. O si 2 días, miren ese detalle, o si 2 días, un mes o un año, mientras la nube se detenía sobre el tabernáculo, permaneciendo sobre él, los hijos de Israel seguían acampados y no se movían. Podía pasar la nube 2 días, podía pasar la nube semanas, podía pasar la nube meses, la nube podía pasar inclusive hasta años. Pero si la nube no se movía del tabernáculo, ellos tampoco se movían. Y esto habla de tener paciencia, de esperar pacientemente a Dios. Muchas veces la impaciencia nos gana y empezamos a tomar decisiones aun cuando Dios no ha puesto en nosotros esa paz. Cuando Dios no se está moviendo, nosotros queremos movernos. Y es ahí en donde claudicamos. Es ahí donde ya no llevamos la presencia de Dios con nosotros. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento ya no está con nosotros. Ya hemos dejado la nube atrás y nosotros de una manera precipitada empezamos a tomar decisiones. Es maravilloso. Si 2 días o un mes o un año, mientras la nube se detenía sobre el tabernáculo, permaneciendo sobre él, los hijos de Israel seguían acampados y no se movían. Mas cuando ella se alzaba, entonces ellos partían. Qué importante es para nuestra vida tener la dirección de Dios en cada decisión que nosotros vayamos a tomar. Y Dios ha prometido
que Él quiere darnos su bendición. Por eso David en el Salmo 40, en el versículo 1, dice, pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Mientras estamos en la espera de que Dios se mueva y nos dé una dirección, tenemos que estar orando insistentemente. Y el salmista dice, y Jehová oyó mi clamor. Dios va a escuchar tu oración. Y mientras estamos orando y mientras estamos esperando que Dios dé la orden para movernos, en nosotros va a haber paz interior. Va a haber una convicción en nuestra vida de que no es el tiempo para alzar los campamentos y marchar, sino que es tiempo de esperar. Es tiempo de esperar. Eso sí, va a venir el día en que Dios va a alzar la nube para que nosotros avancemos, para que nosotros tomemos la decisión de levantarnos e ir hacia donde Dios va a dirigir nuestra vida. Dios es un Dios que trae dirección a nuestra vida. Y aunque la dirección que muchas veces Dios va a traer a tu vida no tiene lógica, quizás para la mente humana no va a comprender por qué Dios nos está dando esa dirección. Porque la Biblia dice que para la mente humana es incomprensible las decisiones de Dios, porque ha de entenderse espiritualmente. Estamos cerca de Dios y por eso Dios toma la decisión de detenernos o Dios toma la decisión de avanzar. El problema del corazón humano es que cuando Dios dice hay que detenernos, hay que esperar, el corazón humano, las emociones, la ansiedad, los sentimientos, nos dicen no, tienen que avanzar, tienen que avanzar. Y cuando Dios dice, avancen, dale adelante, continúa, toma esta decisión, entonces los sentimientos se apoderan de nuestra vida, el temor, la angustia, y entonces no avanzamos. El corazón de una o de otra forma quiere engañarnos, pero es necesario que nosotros por eso constantemente estemos orando insistentemente para que Dios sea quien dirija nuestras vidas hacia el propósito de Dios para nuestras vidas. Y es lo que nos dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 10. Orando de noche y de día, con gran insistencia, para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falta a vuestra fe. Mas el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino. Miren qué bendición. Dios quiere dirigir nuestra vida. Quizás en esta hora tú has estado pidiéndole a Dios que dirija tu vida, que dirija la vida de tu familia, que dirija tu ministerio. Tenemos que pasar tiempo orando persistentemente con Dios. Y Él va a escuchar nuestro clamor y va a darnos esa dirección para nuestra vida, para que andemos en su camino. Pero hay más frutos cuando nosotros oramos. Sigue diciendo en el versículo 12 de Primera de Tesalonicenses 3:12, y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Y el Señor os haga crecer. El crecimiento viene de Dios.
si queremos tener un crecimiento espiritual, si queremos tener un crecimiento ministerial, tenemos que orar persistentemente. El crecimiento viene de Dios. La madurez viene de Dios, porque solo Él nos da la gracia para que nosotros podamos crecer, para que nosotros podamos madurar, para que lleguemos a ser los hijos de Dios, hijos maduros. Porque no solo es ser hijo de Dios, sino ser un hijo maduro, un hijo que verdaderamente tiene el carácter del Padre. Y parte de su carácter en este capítulo es crecer en amor. Imagínense, vamos a crecer en amor. Y en esta escritura hay una revelación de lo que es tener el amor de Dios en nuestra vida. Y lo dice unos versículos antes, ahí en Primera de Tesalonicenses 2 y en el capítulo 7 y 8. Miren cómo esta iglesia tenía el amor de Dios. Y dice, antes fuimos tiernos, dice Pablo. Fuimos tiernos. Nos hace falta ternura. La ternura de Dios en nuestros corazones, porque somos realmente duros. El mundo, su influencia, nos ha dado y nos ha hecho un corazón duro, que no podemos ser tiernos, amorosos. Fíjense, antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregarnos no solo el evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos, muy amados. Pablo estaba comparando su entrega de amor como la nodriza, como la madre que se entrega por sus hijos. Pablo entregó su vida a la obra ministerial porque era un hombre que tenía el amor de Dios en su vida. Y para que nosotros podamos crecer en ese amor divino, en ese amor de Dios, necesitamos pasar tiempo orando, ministrando a Dios, para que el Espíritu Santo pueda descender a nuestro corazón, pueda descender a nuestra vida y que sea el Espíritu de Dios fluyendo en nuestra vida. No va a ser ese corazón perverso que anda buscando siempre sus propios intereses, que va en pos de sus propios metas. No es el corazón de Dios, es el Espíritu de Dios que se está moviendo en mi corazón y que me hace que tenga un amor como el amor de una madre por sus hijos. Necesitamos hombres y mujeres que amen y se entreguen por la obra de Dios. Pero muchas veces no tenemos gente que se entregue de corazón a la obra de Dios y los estamos y a la fuerza, pero es porque no han crecido, no han tenido un crecimiento espiritual. Y por eso el amor de Dios no está en sus vidas, porque no pasan tiempo en la presencia de Dios. Cuando uno pasa tiempo orando, ministrando en la presencia de Dios, nos llenamos del Espíritu de Dios. Y es el Espíritu de Dios. Por eso Pablo dijo, antes bien, dice, he hecho más que los demás, pero no yo, sino la gracia de Dios en mí. Y esta gracia no ha sido en vano, dice Pablo. He trabajado más que los demás, me he entregado más que los demás, porque Pablo tenía el amor que tiene una madre por sus hijos para la obra de Dios. Necesitamos hombres y mujeres que amen la presencia de Dios, pero que también amen la obra de Dios, que amen a la iglesia, que se entreguen por la iglesia, que sean una bendición para la iglesia.
Ese es el fruto de la oración. Pero sigue diciendo el último fruto que encontramos en 1 de Tesalonicenses 3:13, para que sean afirmados vuestros corazones, para que seamos afirmados. ¿Cuántas vidas usted conoce que empezaron con usted la iglesia, estaban en la iglesia, pero que ya sus corazones no están afirmados? ¿Saben por qué? Porque dejaron de orar, porque dejaron de amar a Dios, dejaron de amar la obra de Dios y empezaron a amar este mundo y las cosas que están en este mundo. Y si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Pero Pablo dice, cuando nosotros oramos persistentemente, nuestro Dios va a afirmar nuestros corazones. ¿Y cómo Dios afirma nuestros corazones? Irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Vamos a ser afirmados cuando la santidad de Dios esté en nuestra vida. Sí es posible, sí es posible la santidad, siempre y cuando nosotros desarrollemos una vida de oración en la intimidad con Dios, pidiéndole a Dios que afirme nuestros corazones en medio de un mundo lleno de conflictividad, en medio de un mundo lleno de atracciones de la carne, en medio de un mundo lleno de tentaciones. Por eso la oración patrón de Jesús es, y cuando ustedes oren, dice, oren así, etcétera, etcétera, y líbranos del mal, y no nos dejes caer en tentación. Él va a afirmar nuestros corazones. Como decía el salmista en el Salmo 40, puso mis pies sobre la peña. A pesar de que él estaba en el lodo cenagoso y nuestros pies en el lodo, no podemos afirmarnos porque nos deslizamos. Y así está hoy en día muchos cristianos. Están poniendo sus pies sobre el lodo cenagoso y constantemente están deslizando. Pasan más tiempo en el lodo que de una manera firme, pero necesitamos poner nuestros pies en la roca para que Él afirme nuestros pies. Por eso dice el salmista, puso mis pies sobre la roca y Él afirmó mis pies. Pero es necesario que nosotros estemos orando. Les dejo esto porque sí los insto a la luz de la palabra, a la luz del consejo apostólico, que permanezcamos orando persistentemente de noche y de día. Es una bendición. Lo hemos experimentado con mi familia. Muy de mañana, por mucho tiempo, hemos estado buscando a Dios por las mañanas. Hemos estado buscando a Dios por las noches, todos los días, en la mañana y en las tardes. Buscamos al Señor y Dios nos visita. Su presencia es grata. El Espíritu Santo nos trae paz. El Espíritu Santo nos trae gozo. Él nos pone a que clamemos, a que intercedamos por muchas necesidades y hemos visto el resultado de esas oraciones. Él trae paz en medio de la angustia. Él trae paz en medio de la adversidad. Lo hemos experimentado y es lo que Dios quiere que usted experimente. Que usted reciba la dirección cuando está en una angustia de no saber qué decisión tomar. Dios estará ahí a su lado para darle sabiduría y entendimiento para escoger la mejor decisión. Que Dios les bendiga. Y si este mensaje ha sido de bendición, por favor escríbanos al teléfono que aparece en pantalla. Queremos saber de usted y saber que este mensaje fue de mucha edificación para su vida y su familia. Que Dios les bendiga.